Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peronidad, continuamos con su programa La Hora de Integración. Esta tarde con el director musical Abraham Padilla. Y digo director musical porque fue el director musical de la película de Rosana Díaz que se presentó en el Festival de Cine hace algunas semanas. Hablábamos de la música y de lo que significó para ti y el tiempo que se demoraron en reproducir. Yo supongo que después de los 2 años que tomó, digamos, la filmación, la edición de toda la película y la musicalización de esta, viene una segunda etapa en la que ya se mezclan lo que es música y sonido, ¿no es así? En la que se mezclan las composiciones que se hacen para la película versus las demás canciones que ya existen para acoplarlas. ¿Esa parte también estaba a tu cargo? No, no estaba a mi cargo, aunque sí es cierto que yo considero el soundtrack todo, no solamente el sonido, la música, sino cómo suenan los efectos, cómo suenan todo. Entonces, ¿incluido los textos? Claro, o sea, la sonoridad de toda lo que escuchas, porque el cine después es un medio audiovisual, o sea, la mitad por lo menos de la información viene a través del audio, y es una información que no solamente es música o efectos, también el texto y la voz, y la calidad de la voz y la calidad del sonido. Entonces, en el anterior trabajo que hicimos con Rosana, efectivamente yo me encargué de todo ese proceso y de alguna manera diseñamos cómo se haría ese tipo de cosas. Pero en este caso esa mezcla final se hizo en Argentina. Y entonces lo que hicimos aquí fue coordinar mucho y escucharlo mucho ya con un montaje previo aquí, digamos, de forma digital, y anotar una serie de cosas que aquí queremos que suba más el volumen, que aquí que baje un poquito, que hacer todo ese armado previo. Y con esas instrucciones y con obviamente la experticia de los artistas en Argentina ya hicieron la mezcla final, ¿no? Pero es cierto que la percepción del público varía mucho con la música o sin la música, ¿no? Y eso a mí me fue muy grato incluso ver de lo que yo había dejado ya listo, cómo incluso mejoró con el trabajo que se hizo en Argentina, ¿no? Abraham, cuando tú compones la música para la película y la ejecutan, ¿quién ejecuta esa música? En este caso, ¿quiénes? ¿Con qué orquesta? ¿Con qué equipo? ¿Con quiénes? Podría ser cualquier músico, podría contratar a un músico, darle la partitura y hacerlo, ¿no? En este caso, como te comenté hace un rato, la primera pieza esta la interpretó mi padre. Y todo lo demás lo interpreté yo mismo. ¿Ah, tú? Sí, ¿no? En este caso, el soundtrack de la película tiene mucho de piano, con piano solo. Y hay piano con algunos otros instrumentos o algunas otras cosas. Entonces, yo mismo lo compuse y entonces yo mismo grabé también en el piano la interpretación, ¿no? ¿Y cómo te ibas sintiendo con eso tú? La verdad que una gran satisfacción. Muy realizado en el aspecto de poder incorporar una serie de emociones, una serie de sensaciones complementarias a los códigos que brinda la imagen con la música, ¿no? El proceso creativo en sí mismo es un proceso de mucha profundización en cosas de uno mismo, entonces siempre se da esta combinación entre el motivador, que es este guión, y lo que uno tiene como adentro, ¿no? Entonces esa combinación de la propia historia con la historia que está en el cine es un trabajo que el compositor tiene que regular para que sea al servicio de la obra, ¿no? Y por otro lado, ya en el momento de interpretar una obra que uno ha compuesto y después de haberla compuesto siente que está involucrado, identificado totalmente con esa música, entonces ya la haces tuya 100% y de esa manera al interpretarlo uno siente que fluye a través del instrumento, ¿no? Claro, porque una cosa debe ser, bueno, crear la música, estudiarla y otra muy diferente es crearla y además interpretarla, ¿no? O sea, porque hay un sentimiento mucho más grande. Sí, y tal vez sucede algo que pocas veces puede suceder, digamos, en una interpretación cuando lo hace otra persona, aquí es que la correspondencia entre el compositor, entre la idea creativa y la interpretación es mucho más exacta, ¿no? O sea, cada una de las inflexiones de los matices que uno ha puesto al interpretar, cada una de las posibilidades de velocidad, que son miles dentro de las variaciones de las notas que uno puede hacer, están puestas al servicio de una sensibilidad no solamente del creador, sino también del intérprete, y si en este caso son la misma persona, entonces hay una correspondencia un poco más precisa. Abraham, ¿y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Bueno, estamos escuchando justamente una interpretación en piano. A ver, vamos a escucharla.
Hablábamos fuera de micrófonos, que la musicalización de una obra era importantísima, así como el silencio es importante, la musicalización también, porque te transmite el sentimiento, la emoción del personaje, de la escena, el suspenso y todo lo que puede haber. Es difícil y a veces no motiva mucho el hecho de ver imágenes sin sonido o puro texto. Muchas películas, por ejemplo, ocurren en las películas españolas, inclusive en las peruanas, que hay sonidos de elementos y texto, y no hay música. Pero cuando entra la música, motiva de una forma diferente, a pesar de que no actúan con la música de por medio, pero sí ese complemento es importantísimo. Sí, porque lo interesante es que esa música, ese sonido, entrega una información complementaria, que no sea una obviedad. Digamos que, ay, tan triste, suena todo triste, ay, tan alegre, suena todo alegre. No, o sea, porque en realidad eso no es tan interesante. Lo interesante incluso es cuando hay alguna información contradictoria entre la música, entre el sonido y lo que, claro, lo que se te está crean viendo. suspensos, te crean, o sea, diferentes tipos de emoción, ¿no? Claro, y como las escenas, las imágenes están rodadas, pues cortando en general, ¿no? Y ahí corte. La música también contribuye mucho a la continuidad de toda la situación, ¿no? Y eso genera un ánimo muy especial en el espectador, digamos, que no lo tuvo efectivamente el actor cuando se Claro. filmó. Salvo en algunos casos que se le da la música antes, se le escucha y siente un poco, pero en realidad, en general, hay mucho corte y la música sirve de continuidad, de soporte a toda una emoción continua, que se puede, hay veces, ver un poco puesta en riesgo por los cambios de luz, cambio de toma, cambio de diálogo. En cambio, en la música vamos generando, vamos a decir, un mundo paralelo que comunica muchas cosas más, porque eso es lo interesante de la música, que puede comunicarse, vamos a decir, casi a nivel telepático con el oyente, porque no olvidemos que la música sucede en un instante, ¿no? Si bien es cierto está sucediendo en un tiempo, es solo un instante el que está sucediendo a la vez. Entonces, esto le digo a veces a mis alumnos y se quedan desconcertados, que la forma musical, la música en sí mismo casi no existe, simplemente existe la idea que se hace el auditor de eso. Y eso es lo interesante, porque el auditor se hace una idea que mezcla su percepción visual, sonora, con su propio mundo interno. Entonces cada uno tiene una percepción diferente, y ahí está la gracia, ¿no? Cuando podemos motivar que eso suceda, entonces probablemente nos acercamos un poquito más a una situación artística, ¿no? Que es poco, por lo menos, la intención, ¿no?, de nosotros al hacer este tipo de cosas. Abraham, ¿y qué proyectos en adelante? ¿Qué es lo que tienes ahora? Bueno, estamos, creo que todavía hay algunos que no puedo comentar porque no han salido todavía exactamente, pero que están en proyectos de hacer hay un documental muy interesante que probablemente vamos a hacer, es decir, yo la música siempre, ¿no? Respecto a la emigración, digamos, en el Perú y sus correspondencias con las inmigraciones internas aquí, ¿no? Y para ahí nos sirve de base mucho lo que hemos hecho con los Asháninka, por ejemplo, porque hay paralelismos muy grandes entre los abandonos culturales que tienen que suceder entre cuando uno deja su lugar, ¿no? Entonces es un documental que probablemente va a tomar un par de años, que está todavía en ciernes, así que no lo quiero comentar, pero eso es un tema muy interesante respecto a la composición. Y lo otro es que estoy asesorando a la Marina de Guerra en sus bandas, así que estamos trabajando bastante en mejorar toda la calidad del trabajo musical en la Armada, ¿no? Y con ese tipo de proyectos creo que contribuimos de una manera especial al rescate de la identidad peruana, a la satisfacción personal de los músicos que participan en estas agrupaciones mediante una serie de actividades, capacitaciones, ¿no? Estoy dictando clases también, bastante dirección de composición. Entonces, estoy bastante ocupado, la verdad, y ya te molestaré en un momento en este programa tan sintonizado para comentarte. Probablemente en noviembre tenemos un espectáculo muy bonito con los diversos coros que hay en algunos colegios Nikkei acá en Lima, ¿no? Pero es un proyecto que
que lo guardemos por más adelante para comentarlo. Abraham, las puertas de nuestro programa están totalmente abiertas para difundir todo lo que sea cultura. Gracias por estar en el programa, esperamos próximamente para los nuevos eventos y te comprometo a que nos des las primicias y vengas acá, cosa que somos los primeros en divulgar lo que vas a hacer, a exponer a nuestro público oyente y que realmente goce de todo lo que ustedes hacen. Bueno, Rubén, mira, te agradezco muchísimo, que realmente es muy grato poder conversar así, con este nivel de conversación tan informada y tan al tanto de lo que hacemos en un programa radial en el Perú, ¿no es cierto? La cultura siempre necesita más espacios y creo que no me equivoco si a nombre de todos los que trabajamos en este tema, tú mismo incluso, agradecemos esta posibilidad de poder comunicar y compartir, porque la cultura nos hace siempre un poquito mejores, independientemente si la obra que uno haga es buena, mala, más o menos, es el hecho de estar expuesto a este mundo interior, a este mundo estético, y con mucho gusto, por supuesto, estamos siempre disponibles para venir con mucha satisfacción. Muchas gracias. Nos hace muy sensibles. Gracias, Abraham. Amigos, ha sido Abraham Padilla Benavides, director, compositor y musicólogo peruano, quien ha estado en nuestro programa. Con ustedes nos despedimos hasta el próximo viernes, siempre por Radio San Borja, líder en peruanidad con la hora de integración. Buenas tardes.